¿Qué es la bioclimática? Bioclimática viene de la raíz bio, vida, clima, conjunto de condiciones climáticas. Entonces la bioclimática tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir lo que llamamos el confort térmico. ¿Qué es el confort térmico? Sucede cuando una persona es capaz de mantener equilibrio de su temperatura con la temperatura que lo rodea sin ningún tipo de esfuerzo. Es decir, cuando el ritmo con el que generamos calor es el mismo ritmo con el que perdemos para que nuestra temperatura corporal esté normal. En ello influyen muchos factores externos e internos. Tanto parámetros globales externos como la temperatura del aire, la velocidad del aire, y la humedad relativa en el ambiente y otros específicos internos como la actividad física desarrollada y la cantidad de ropa o el metabolismo de cada individuo. Cuando hace frío, el humano modifica el comportamiento con el propósito de estabilizar la temperatura del cuerpo. Se encoge, se frota las manos, los brazos, las piernas. En busca de tener ganancia térmica, recurre a moverse, a unirse a otros cuerpos en busca de un emisor de calor y a usar más prendas en busca de confort. En caso de que sea calor, entonces se quita prendas, se pone en contacto con una superficie fría o de menor temperatura, y cuando ya no puede quitarse más prendas, entonces las mueve para que entre aire menos caliente que el que hay entre la piel y la prenda. Se abanica para que la humedad producida por la transpiración a través de la evaporación disipe o pierda calor, refrescando la piel, modificando la sensación térmica. Por encima de cierto nivel de humedad se produce un fenómeno de incomodidad fisiológica. Se puede llegar a manifestar en forma de sudor. En el ambiente, a mayor temperatura habrá mayor evaporación, entonces mayor humedad en el ambiente en caso de estar cerca de fuentes importantes de agua, como el mar o un río, pero si la velocidad del viento es buena, tenderá a ser menor la humedad, por lo que entre más seco sea el aire, más confortable. El gráfico de Daljay permite establecer una zona de comodidad en relación con la temperatura y la humedad relativa del aire. La zona que corresponde al confort está limitada por una temperatura del aire entre los 21 grados centígrados y los 25 grados centígrados y la humedad relativa entre el 20% y 75%, con una zona de exclusión para el aire demasiado cálido y húmedo, es decir, donde se produce sudor. Si este gráfico registramos los datos del lugar donde se hará la construcción y nos señala estar por fuera de esta zona de confort, podemos desplazar la zona de confort cuando se aplican medidas correctoras en el ambiente. Por ejemplo, con el aumento de radiación incidente o mayor exposición al sol, nos ayudará a mejorar espacios interiores contra el frío. En zonas muy secas funcionará la humidificación o evaporación contra el exceso de calor, como puede suceder en La Guajira o en la Tatacoa. El aumento de la velocidad del viento funciona contra el exceso de calor y humedad, como sucede en las zonas costeras del Chocó o el Amazonas. Ahora vamos a ver la relación que tiene el Sol y la Tierra. El Sol calienta nuestro planeta, la atmósfera y la superficie de la Tierra. Esto afecta y hace que varíe el clima dependiendo de la región donde estamos ubicados. El movimiento de la Tierra sobre sí misma y alrededor del Sol nos dan el día y la noche, para que nuestro planeta pueda estar en equilibrio y garantizar la vida de todos los seres que la habitamos. La arquitectura bioclimática actúa de manera coherente con el medio ambiente sin hacerle daño, haciendo un uso eficiente de los recursos y energía para que el ser humano obtenga espacios saludables y confort en cualquier tipo de clima. Al interactuar con el medio ambiente, el frío o el calor, el cuerpo humano puede ganar o perder temperatura por medio de procesos físicos. Estos procesos son convección, radiación, conducción y evaporación. La convección es un fenómeno por el cual el aire caliente tiende a ascender o el frío a descender. En el cuerpo humano sucede cuando la temperatura del aire es más baja que la temperatura del cuerpo.
es decir, cuando hace frío. Entonces, a través de la piel, el cuerpo humano tiende a entregar calor hacia el ambiente con el que está en contacto. Las extremidades del cuerpo se encargan de disipar o perder el calor, como se ve en el gráfico. Por eso, en caso de estar expuestos al frío, es mejor proteger o exponer estas partes al calor. Si el aire se encuentra en movimiento más rápido, vamos a perder calor de nuestro cuerpo hasta llegar a tener frío. Cuando la temperatura del aire es muy elevada, es decir, cuando hace calor, el cuerpo humano necesita enfriarse y por eso sudamos. Y si el viento es caliente y está en movimiento, más calor vamos a tener y más vamos a sudar. Por tanto, el proceso de sudoración nos permite equilibrar la temperatura de nuestro cuerpo. La radiación sucede cuando tanto el cuerpo humano como los elementos del entorno, incluyendo los componentes constructivos del edificio, emiten energía radiante. Por ejemplo, si tenemos elementos que emiten calor, como una fogata, o en las edificaciones bombillas, televisor, nevera o la chimenea, incluso las personas también emiten calor. Estas fuentes harán que nuestra temperatura corporal aumente. Sin embargo, cuando la temperatura de los objetos que tenemos alrededor es de menor temperatura, nuestro cuerpo tenderá a perder calor. Por ejemplo, si en la edificación los muros, el piso o el techo de la casa están fríos, entonces la temperatura corporal tenderá a bajar. La conducción es el intercambio de temperatura entre dos cuerpos sólidos en contacto. Por ejemplo, si nos recostamos en una pared que está a menor temperatura que nuestro cuerpo, entonces perderemos calor. Pero si por el contrario tocamos algún metal que ha estado expuesto al sol, sentiremos el calor que este objeto nos conduce. La evaporación es un fenómeno mediante el cual un líquido se convierte en gas. En nuestro cuerpo ocurre cuando nuestro sudor se evapora por efectos del viento, entonces perdemos calor así como a través de la respiración. Las plantas están transpirando continuamente, eliminando agua en forma de vapor. Por eso los lugares donde hay plantas están también más frescos. Estos 4 efectos físicos se aplican igualmente en una edificación o construcción como sucede en nuestro cuerpo humano. El bioclimatismo busca generar soluciones arquitectónicas para lograr confort térmico. Vamos a responder preguntas como: ¿cómo puedo retener energía calórica del sol en lugares fríos? ¿Cómo hacer las aberturas según el clima? ¿Cómo proteger del sol? ¿Cómo puedo aprovechar la luz del día? ¿Cómo garantizo la ventilación en todos los espacios? Y si el aire exterior está caliente, ¿cómo lo refresco sin consumo de energía? ¿Cómo guardar el calor ganado durante el día para usarlo en la noche? Las estrategias variarán según donde se construya, sea en climas fríos, templados o calientes, y así ganar calor o eliminarlo de nuestros espacios para lograr el llamado confort térmico. Para lograr todo esto debemos tener en cuenta, primero, la orientación, para aprovechar el sol o el viento a nuestro favor según el efecto que queramos generar. O sea, en octubre el sol sale por allá. Sí, señor, desde octubre en adelante, coño, aquí este lado. Y en marzo, y de ahí para adelante, otra vez hasta en octubre salió se va para allá. Salió allí toda la copa del mismo que él vea. Sale al camino aquí. O sea que el norte está para allá. El norte allá, sí, señor. Para entender cómo son los efectos del viento en la edificación o construcción según el clima, es importante identificar la orientación del viento, ya sea para protegerse de él o para abrirse al flujo de este. Para ello es importante recordar que el aire caliente tiende a subir y el frío a bajar. La ventilación cruzada es una estrategia para refrescar los espacios interiores de la construcción y garantiza la renovación del aire en los espacios. Cuando el flujo de aire ingresa a la edificación por una abertura grande de entrada y pequeña de salida, no interfiere en la velocidad del aire, mientras que cuando ingresa a través de una pequeña abertura,
Garantiza velocidades máximas en el interior de la construcción. El movimiento del aire en el interior de la edificación toma siempre por el camino que sea más continuo. Es decir, un flujo directo asegura la rapidez del movimiento del aire en el interior, y cualquier cambio en su dirección reducirá dicho efecto. Según cómo se diseñe la entrada del aire, establece cómo será el flujo del aire en el interior. Puede variar no solo por el posicionamiento de las aberturas, como también por el diseño de estas. Las aberturas pueden direccionar el viento a través de lamas o voladizos, conduciéndolo hacia donde sea más eficaz en el interior del edificio. Esto lo define la actividad o el uso que se hará en dicho espacio. El viento de todo lo más sube. Cuando hace borrasca que hace estrago es cuando sale el ventarrón aquí al filo de Alaska. Ahí... Claro, aquí el aire que viene por acá y el de acá entonces se encuentran, el que viene por este costado y el que viene de acá se encuentran y tiran el aire a este lado. Los materiales, todos los objetos de la superficie terrestre reciben radiación emitida por otros cuerpos, pero principalmente del Sol. Según las características del material, la textura, el color, el peso, la radiación puede seguir tres caminos. Uno es reflejar la radiación, es reenviada de vuelta al espacio. Otra es absorber. La radiación pasa a incrementar la energía del objeto. Y transmitir. La radiación se transmite hacia abajo a otros objetos. La reflectancia, o también como se le conoce albedo, de una superficie se mide por la relación entre la radiación incidente y la que es reflejada. Cuanto más reflectante es un material, mayor es su valor de albedo, como la nieve e incluso el agua. Otros materiales tendrán un menor albedo o reflectancia, como los bosques, las superficies con hierba, la piedra, el concreto, entre otros. Sin embargo, hay materiales con muy baja reflectancia, como el asfalto, el pavimento y como sucede con las cubiertas oscuras, que pueden llegar a tener un albedo del 8 al 18%. En zonas de clima cálido o caliente buscaremos tener materiales de alto albedo y en zonas frías de menor albedo, para retener la energía calórica. Los materiales según la zona, el clima, la humedad y el viento deben seleccionarse cuidadosamente para garantizar confort en el interior. Para controlar la temperatura interior de la edificación se deben usar materiales aislantes o usar materiales con mucha inercia térmica, es decir, materiales capaces de acumular y conservar calor o frío para luego entregarlo al ambiente. Esto dependerá principalmente de la masa. Así tendremos materiales aislantes y no aislantes, con inercia y sin inercia. Por ejemplo, el adobe y la arcilla son materiales con mucha inercia térmica y excelentes aislantes térmicos. Sin embargo, materiales como la piedra, el agua, el hormigón y el metal también son materiales con mucha inercia térmica, pero no son aislantes. La piedra y el concreto absorben bien la energía del sol, siendo esta la razón por la que los muros construidos en estos materiales tienden a calentarse tanto bajo la luz directa del sol. Como material aislante, la madera y el plástico es una excelente opción para conseguir un nivel de aislamiento adecuado contra el frío y contra el sobrecalentamiento de la casa. Al ser un material compuesto de fibras huecas, que contienen aire, contribuye con excelentes cualidades como aislante acústico y térmico, sin ser materiales con inercia térmica. El vidrio, por su lado, es un material que ni es aislante ni tiene dentro de sus propiedades la generación de inercia térmica. La absorción de calor en los diferentes materiales será de manera distinta. Por ejemplo, sobre una cubierta clara, como lo vimos, el albedo será más alto, entonces absorberá menor calor. En la hierba será mucho menor y en el suelo, sobre el pavimento o algún concreto, será mucho mayor. Todos estos materiales, cuando almacenan calor, lo reflejan
y lo van entregando al ambiente de manera paulatina, de manera que modifica nuestro ambiente. La envolvente es todo aquello que protege de lo externo, sin dejar de comunicarse con el entorno a través de los diferentes elementos que la componen. Por ejemplo, establece cuánta superficie interior se expondrá a la luz solar ajustando las necesidades. Y según las propiedades de los materiales que se seleccionen, se podrá regular la absorción, reflexión o transmisión de la energía captada por el sol. La envolvente actúa como un sistema selectivo para garantizar en el interior el confort térmico, acústico y lumínico. Entonces, el techo, las paredes, las ventanas y claraboyas, el piso y las puertas conforman la envolvente. Es a través del cual hay un intercambio de temperatura. Además, la envolvente tiene otras funciones como de seguridad, privacidad, estética, ventilación, iluminación y el control de plagas.